Te lo contábamos más tempranito, fue ayer jornada de elecciones en Santa Fe y también en Formosa. Exactamente, vamos a comenzar por Formosa. Lo que estás viendo ahí es cómo se vota en esa provincia, que es el sistema de lemas. La Sistema famosa de lemas ley y de lemas. sublemas. De hecho, el oficialismo, que estás viendo la mayoría de boletas azules, son los 56 sublemas que tenía Gildo Infran, en donde tenía para primer candidata a constituyente una misma persona y después solamente cambiaban concejales, es decir, el método abrumador de acaparar por todos los rincones y darle un rinconcito a cada uno de los dirigentes de su propio partido. No es que los otros no tienen el mismo método. El Frente Amplio Formoseño, que incluyó a radicales, a la coalición cívica, al PRO, al MID, a un sector de los libertarios, tenían 12 lemas. Claro. Y después la Libertad Avanza tenía 2 lemas. Por lo tanto, es el método que se usa en esa provincia, que ya lo hemos visto que fue abandonándose en casi todas las provincias, ¿no? Y se usa mucho la ley de lemas en el sur también. Claro, bueno, en en Santa Cruz ya se dejó de usar, ¿no? Que fue claro, fue el escándalo. Exactamente. Fue un escándalo. 56 lemas tenía... 56 lemas 56 lemas tenía Infran. Gildo Infran. ¿Qué va por qué mandato va Infran? Igual acá se votaba para legisladores, pero ¿por qué mandato va Infran? Y bueno, es desde el 95 por que... eso ya no podemos ni no, contar claro. los mandatos de Infran. Desde el 95 que está en forma ininterrumpida en el poder, y ahora vamos a contar qué se votaba ayer, que tenía que ver también con un método para incluso, después de que la Corte dijo que es inconstitucional esta reelección indefinida, a ver cómo van a quedarse un tiempito más. El dato político es que ayer el espacio de Infran logró el 67% de los votos y le sacó más de 45 puntos al segundo, que era el Frente Amplio Formoseño, que llevó como principal candidato, o el candidato cuyo lema más votos obtuvo, es el ex libertario Paul Troni, ¿no? El senador Paul Troni, que sacó el 21% de los votos, de 67 a 21, 45% de diferencia. Eso es, digamos, así funciona la democracia formoseña, ¿no? Sí, básicamente sin palabras, y acá el rol de Paul Troni claramente no contó con el apoyo del sello de Javier Milei, que de todos modos tampoco logró hacer pie en Formosa, si se quiere, la provincia más difícil para cualquiera que se quiera oponer, ni siquiera digamos al peronismo, el peronismo de Gildo Infran. Exactamente, sí, es muy localista ese peronismo. La Libertad Avanza, con sus 2 sublemas, obtuvo el 11% de los votos, y la mejor noticia que obtuvo Infran es que de los 30 convencionales constituyentes se quedó con una abrumadora mayoría, 22 de 30, y va a poder reformar la Constitución como le guste, no va a tener que acordar con nadie, y está obligado a reformarla porque la Corte Suprema ya le indicó que la reelección indefinida, tal como figura en la Carta Magna Provincial, que fue reformada por el propio Infran a los inicios de la década del 2000, ahora va a tener que limitar las reelecciones. Ya saben que va a ser una sola reelección, la pregunta es a partir de cuándo. Claro, exactamente. Esto de la Corte poniendo límites a las reelecciones indefinidas viene del año 2023, si no recuerdo mal, cuando se presentó una situación irregular en Tucumán y otra en San Juan. Y en Río Negro también. Y en Río Negro también, pero creo que fue el caso de San Juan que quedó más explícito, porque ahí se disputaban y se contaban mandatos, quedó más explícito estos límites y esta intervención eventualmente de la Corte sobre las constituciones provinciales, porque ahí también hay una discusión de jerarquías, etcétera. Y acá es el gran interrogante que plantea Damián respecto de, bueno, está clarísimo que Infran va a tener que reformar la Constitución porque la actual le permite una reelección indefinida, lo que la Corte ya dijo que no, que es inconstitucional de acuerdo a la Constitución Nacional, y a partir de ahora entonces hay que establecer cómo van a ser las reelecciones en Formosa. Y claro, Infran viene desde el
el 95. Entonces, contamos a partir de este mandato ya que está inhabilitado para volver a presentarse, dado todas las reelecciones que ya tuvo, puede tener un mandato más. Infran seguramente va a querer ir por 2 más, que cuente a partir del próximo mandato, y ahí se verá entonces qué termina definiendo la Corte. Esto recién empieza. Sí, absolutamente. En ese caso, digamos, si va a tener 2 mandatos más, sería un Infran gobernando hasta los 82 años, digamos. Sí, se lo ve bien igual de salud de Infran, o sea, ese no sería la dificultad. Aprovechemos y escuchemos qué decía ayer tras su rotunda victoria el gobernador formoseño. Esta democracia que nos costó conseguir, porque llevamos poco más de 40 años, debemos cuidarla. Hoy creo que está un poquito debilitada y tenemos que fortalecerlo. Y se fortalece a través de la voluntad popular. El déficit fiscal no existe. Y no existe un déficit fiscal, tampoco tiene validez cuando el pueblo no está incluido. El déficit fiscal tiene que ser, pero con el pueblo incluido, como lo tenemos en Formosa más de 22 años. Porque si vos tenés un déficit, un superávit fiscal, con un pueblo triste, ¿cuál es el sentido? Cada vez que quiso decir, dijo déficit, era superávit. Sí, después Sí. corrigió el concepto, pero básicamente apuntaba a criticar la política económica del gobierno. Bueno, la pregunta es si con una inflación de 300% anual el pueblo está feliz, pero bueno, quedará a cuenta de Infran, y básicamente acá el dato, más allá de su crítica a la economía, el dato sin duda es su mensaje de democracia después de 45 años en el poder. Sí, claro, absolutamente. Una nota política de Formosa, y ahora enganchamos con Santa Fe, es que fue a votar el 72% del padrón. Hasta ahora el distrito con mayor cantidad de afluencia de electores, y en Santa Fe ayer ocurrió el menor cantidad de porcentaje de electores que han asistido a las urnas. De hecho, la nota la dio la ciudad de Rosario. Solo el 48% del padrón fue a votar. Es la elección en democracia, desde el regreso a la democracia, de menor cantidad de votantes en todo el país. Es comparable el nivel de votación en la ciudad de Rosario con lo que pasó, recordemos, acá en la ciudad de Buenos Aires, que también fue el nivel más bajo histórico. Sí, claro, pero acá fue el 11%, de 5% acá, más. Acá claro, hubo un poco más, acá llegó claro. superó el 53, allá incluso fue menos, pero a lo que vamos es, se están tocando mínimos que no se habían visto nunca de participación ciudadana. Por eso se destaca tanto lo de Formosa, que bueno, sabemos es una burbuja, pero lo de Rosario y lo de Santa Fe en general, que se enmarca en lo mismo que hemos visto en las otras elecciones provinciales que se dieron hasta ahora, lo de Rosario es sin duda enorme llamado de atención, donde además se dio un resultado electoral también imprevisto, por decirlo de alguna manera. En el principal distrito o ciudad electoral, la más grande de la provincia de Santa Fe, en Rosario, como había ocurrido en Las PASO, se volvió a imponer más para Santa Fe, que es el peronismo, los distintos espacios del peronismo, y en donde se impuso el justicialista Juan Monteverde. Es la elección para concejales, se renovaba la mitad del Consejo Deliberante de Santa Fe, sacó el 30% de los votos, bastante cerca, muy cerca, con el 28, casi 29% de los votos quedó La Libertad Avanza, y también avanzando bastante con respecto a lo que había sido Las PASO, casi con el 26% de los votos, quedó Unidos por Santa Fe, que es el oficialismo, ¿no? Lo que lidera Puyaro. Así que la renovación es 5 concejales para el peronismo, 4 para Libertad Avanza y 4 para el oficialismo provincial, y donde también se empiezan a ver quiénes son los actores que pueden llegar a pelear por la intendencia de Rosario dentro de 2 años. Claro, ¿no? Y lo que marca ahí otra vez, eventualmente, la necesidad de acuerdos o no, porque hay que marcar algo que también llama la atención. En un escenario en el que uno dice el peronismo va hacia una moderación, hacia por ahí
ahí alejarse de las posiciones más radicalizadas del kirchnerismo. Bueno, Monteverde es todo lo contrario, si se quiere, es el peronismo bien de izquierda, un poco más radicalizado, y es el que salió primero. Pero también es cierto que si uno reúne el 26 y el 28% del oficialismo más la Libertad Avanza, te da un electorado distinto, y nada de todo esto es más o menos confiable a la hora de los análisis, porque votó menos de la mitad de la gente, Sí, con lo claro. cual es imposible analizar con detenimiento, proyectar una elección a intendente o, si se quiere, Claro, sobre una todo, elección claro, nacional. más allá de que en Santa Fe siempre son desdobladas las elecciones, pero evidentemente las elecciones ejecutivas generan más interés. De todos modos, es para analizar Sí, por supuesto. qué está detrás del desinterés, si es voto, digamos, ausencia por castigo, si es que empieza a haber un desinterés en la democracia participativa, lo cual sería un problema mucho más profundo de la sociedad, o si en este turno las elecciones legislativas no generan interés. La verdad que es para analizar, ¿no? No, y también tal vez habla de, en un escenario de muchos candidatos muy radicalizados, por ahí el electorado más moderado está completamente apático ante el tono y el nivel que tienen las campañas. En el total de la provincia había elecciones en 304 localidades, las ciudades más importantes, las que son ciudades, 42 las ganó Más para Santa Fe, 247 ganó Unidos para Cambiar Santa Fe, los oficialismos. O sea, el mapa de la provincia, como ayer decía el gobernador Puyaro, se pintó de rojo. Rojo era el color de esa alianza, pero lo cierto es que se quedó Más para Santa Fe, el peronismo, con la ciudad de Rosario. Y de hecho vamos a escuchar a Monteverde, un candidato cuyo referente a nivel nacional es Juan Grabois. Juan Grabois. Esto decía después de la victoria electoral ayer en la ciudad de Rosario. Después de casi 30 años, la oposición ganó las elecciones en la ciudad de Rosario. Pero fundamentalmente que tenemos futuro. Que el pueblo de la ciudad de Rosario hoy tenía una pelea inmensa. Hoy el pueblo de Rosario le ganó al intendente, le ganó al gobernador y le ganó al presidente. Con total humildad. Bueno, a Monteverde se le dio lo que no se le dio a Santoro, acá en la ciudad de Buenos Aires, el PRO y la Libertad Avanza divididos. Se hablaba de un 30% para Santoro, que no llegó y terminó ganando Manuel Adorni. Bueno, no fue lo que ocurrió en Rosario, donde, como bien lo decía Monteverde, después de 52 años gana el peronismo en esa ciudad. Ahora quedan elecciones, las próximas son en la provincia de Mendoza, Corrientes, y por supuesto vamos a estar hablando en un ratito, quedan 10 días para el cierre de los acuerdos en la provincia de Buenos Aires. De los que se habla poco. Claro, se habla más de los desacuerdos que de, que de las alianzas. Vamos a hablar porque hay posibles acuerdos. Ya se vienen, ¿no?